es que en México no tiene que haber prueba, porque la prueba ya viene, por decirlo de alguna manera, constituida desde Estados Unidos. Aquí nada más en México es ver si es urgente o no es urgente. Nada más. Si es urgente su detención o no es urgente su detención. Es todo. Porque la prueba ya viene de Estados Unidos. Ya se analizó allá. De hecho... O sea, ya hay pruebas de que Rocha Moya, este señor, gobernador de Sinaloa, está aliado al crimen organizado. Y con eso se robó todos los cargos Morena en Sinaloa. Y este señor, López Obrador, es un farsante. Es el hombre más corrupto, el mayor delincuente que ha tenido México en toda su historia. Y que como es un enfermo mental, dice que es honesto. Bueno, un loco puede decir lo que quiera. Vamos a seguir escuchando. Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es muy común que te aleguen este tipo de cuestionamientos. Es que no hay pruebas suficientes para establecer que esta persona está relacionada con un delito. La Corte ya dijo, a ver, tú juez federal, cuando estés analizando en este mini proceso del que te hablaba, después de que lo detengan, no vas a analizar si se acredita o no el delito, no, más bien si la solicitud lleva acompañada a sus pruebas, nada más, porque eso ya se analizó allá. Es decir, no lo vamos a juzgar en México. Lo único que se va a ver es, oye, ¿es urgente que lo mandemos a que lo juzguen porque allá lo están reclamando? ¿Sí o no? Aquí lo que dice es que no, porque no hay pruebas. Pero insisto, las pruebas ya vienen analizadas. Ya vieron, sí hay pruebas. Y dice Claudia Sheinbaum que no le permite eso a Estados Unidos, porque es la soberanía de México. Es una mentira de Claudia Sheinbaum, la mayor mentirosa, igual que Obrador. Porque Estados Unidos está denunciando a Rocha Moya, no por lo que hizo en México nada más, sino porque la forma en que opera la alianza que tiene Rocha Moya con las bandas del crimen organizado son los que hacen, y Rocha Moya apoya que toda esa droga y fentanilo se envía a Estados Unidos y que está dañando a la población estadounidense enormemente, enormemente. Y México no hace nada por detener a las bandas del crimen organizado que se filtran continuamente a Estados Unidos, perjudicando a la población estadounidense. Como México con Morena multiplicó, pero muchísimo, la alianza con el crimen organizado, que nadie niega que pudo haber algo de alianza con otros partidos, gobiernos, pero la forma en que ahora se super disparó, se aumentó muchísimo, es lo que ya es algo muy grave para Estados Unidos y para México. Y adicional a esto, es bien sabido que con esa alianza al crimen organizado, Sinaloa, hablando en este caso de Sinaloa, se robó todos los cargos políticos en Sinaloa, en las elecciones, porque la alianza, el crimen organizado, la delincuencia organizada, metió muchísimo dinero en la campaña de Morena en Sinaloa, porque el crimen organizado, los delincuentes de aliados a Morena, amenazaron y amedrentaron a muchos candidatos de la oposición en la elección del estado de Sinaloa, de tal manera que muchos candidatos tuvieron que dejar su candidatura, candidatos de la oposición, porque estaban amenazados de muerte, no solo ellos, sino sus familias, si continuaban en la competencia electoral. Y entre ellos, el rival para la gubernatura de Sinaloa contra Rocha Moya, fue de los que fue más acusado, agredido, espantado por la delincuencia organizada. Y eso todo mundo lo sabe, porque antes de que Estados Unidos empezara a hablar de la delincuencia organizada aliada al gobierno, de la
afectación con la droga que le envían, ya todo México sabía de la delincuencia que había en Sinaloa y que López Obrador aumentó, porque no solamente lo hizo en el estado de Sinaloa, lo hizo en todo el país, en todos los estados donde ganó Morena, tal vez excepto Tabasco, en todos los estados intervino la alianza de la delincuencia organizada con el gobierno de Morena para que se robaran todo. El mismo López Obrador fue financiada su campaña presidencial en el 2006 por el cártel de Sinaloa. Ya lo dijo uno de sus líderes más altos, el Mayo Zambada. Ya se ha demostrado con la alianza que tenía Obrador con el Chapo Guzmán, que inclusive con un descaro total de loco, de enfermo mental, López Obrador iba a visitar hasta 8 veces a la mamá del Chapo a un pueblo que se llama Badiraguato, en Sinaloa, y que tiene fotos, López Obrador, porque es un cínico, es un demonio, con el Chapo Guzmán, con la mamá del Chapo Guzmán, cenando, platicando, y con la familia del Chapo Guzmán, y también Claudia Sheinbaum. Hay fotos de Claudia Sheinbaum con el Chapo Guzmán y otros delincuentes. Decir que no hay pruebas es algo así como un cinismo delincuencial de Morena brutal. Pero con ese comentario, todos los seguidores del Obradorato se ponen a defender, que es que a defender a México y la soberanía. No tienen que defender la soberanía, como lo dice Claudia Sheinbaum, en este sentido, de que son tratados internacionales de extradición cuando un país o miembros de un país afectan a otro país. Para eso es la política internacional. No es una cuestión de México nada más. Los tratados de extradición permiten que entre países haya este tipo de tratos jurídicos en los que un país, como Estados Unidos en este caso, solicite la extradición de Rocha Moya y 9 miembros más del gobierno de Sinaloa, porque hay pruebas suficientes para que allá en Estados Unidos se haga la investigación, que de resultar probadas las pruebas, más bien comprobadas, tengan una situación penal estas personas. Pero si allá el juicio contra estas personas de México extraditadas no se comprueban, Estados Unidos no tiene por qué quedarse con estas personas para arrestarlas. Las soltaría y las regresaría a México, pero todo es mediante las leyes. Estados Unidos siempre se basa en las leyes, aunque sea un país poderoso, y México, con Morena y el Obradorato, nunca se basa en las leyes. Todo lo hacen político, una política ladrona, corrupta, para robarse todo. Entonces ya dijo claramente este licenciado, que sabe de política de derecho internacional y de extradiciones, que Estados Unidos ya presentó las pruebas suficientes para que Rocha Moya y los otros 9 miembros del gobierno de Sinaloa sean enviados a Estados Unidos para que allá se les continúe la investigación. No es una violación a la soberanía de México, son tratados internacionales. Porque cree Morena que defendiendo, violando la ley como delincuentes, que son todos los de Morena, protegiendo y defendiendo a sus narcopolíticos y hablando de soberanía, lo pueden hacer. Eso no se puede hacer en un país con legalidad, pero México ya no tiene legalidad, pero en un país que hay leyes de política internacional y derecho internacional. Entonces, regresando, Claudia Sheinbaum, Obrador y toda su séquito de delincuentes corruptos van a proteger siempre, violando la ley, a todos sus
corruptos, narcopolíticos, asesinos y delincuentes del partido Morena. Pero sí le van a buscar a cualquier otro político que no sea de Morena o de la alianza de Morena, PT y Verde, todo lo que puedan para inculparlos también violando la ley. Entonces, eso de la soberanía es falso. Y además, la arbitrariedad y la narcodictadura asesina, comunista, podrida de López Obrador y Claudia Sheinbaum, y ahora de todo Morena, bueno, siempre de todo Morena, quieren enjuiciar a Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua. Como es del PAN, de otro partido, de la oposición, ahí sí le van a buscar lo que puedan y a violar las leyes, porque Maru Campos no puede ser juzgada por un Senado que no sea de Sinaloa. Tiene que ser de Sinaloa. Y, para empezar, dice Claudia Sheinbaum que porque permitió que agentes de la CIA entraran a Estados Unidos. Falso. El que lo permitió fue el Ejército Federal, dirigido por Claudia Sheinbaum, y las supuestas y las negociaciones que había entre Claudia Sheinbaum con Estados Unidos para permitir el ingreso de miembros de la DEA y de la CIA a México para investigar, porque ya hay, y lo Claudia Sheinbaum lo sabe, pero es la más mentirosa, sabe que hay miembros de la CIA en México investigando todo esto, pero usa a Claudia Sheinbaum como una maligna y abusando del poder y de una información excesiva, mentirosa en su conferencia mañanera, marranera y mañosera, para poner al pueblo en contra de la oposición, del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano. La violación a la ley de Claudia Sheinbaum, que también ya tiene acusaciones y pruebas de su delincuencia en asociación con el crimen organizado, igual que López Obrador, que tiene ya 5 acusaciones concretas de alianza con el crimen organizado, son por las cuales Claudia Sheinbaum no permite que sea enjuiciado a Rocha Moya, porque sabe que ella está implicada y López Obrador está implicado. Lo único justo que puede pasar en México es que a López Obrador lo encarcelen con cadena perpetua, a Claudia Sheinbaum la encarcelen por alianza con el crimen organizado, a todos los de Morena, narcopolíticos, los encarcelen en Estados Unidos. Es la única justicia, la única legalidad real. Todo lo que hace Morena es violar la ley, generar odio y división y querer seguir implantando una dictadura corrupta y asesina, el obradorato.